Buen día familia, sean bienvenidos a otro video más de nuestro canal. Hoy vamos a ir directo al grano. Como ya vieron en el título de este video por acá abajo, qué hacer cuando te deportan y cómo evitarlo. En el día de hoy tenemos por acá a Owen y lo particular de este video es que Owen también es youtuber, tiene un canal. ¿Cómo se llama tu canal, Owen? Bueno, mi canal se llama Viajando con Owen y prácticamente nos dedicamos a viajar el mundo entero, bueno, en este caso los países que nos dejen entrar. Bueno, entonces este es un video más de esos para crear conciencia y para transmitir la experiencia de qué es lo que se puede vivir cuando uno está viajando a otro país. En este caso, un caso extremo, una deportación, y lo particular de acá es que Owen se dedica a esto. Entonces, sin más, vamos a empezar este video. Owen, ¿qué es lo que tú estabas haciendo y por qué fue que te deportaron? Bueno, les explico. Yo estaba en una gira por Europa y estaba grabando 5 países, era mi objetivo, un mes por Europa. Primero entré a Albania, Serbia, Macedonia y Bosnia y Herzegovina. Luego que terminé en Bosnia y Herzegovina, me quise trasladar hacia Moldavia, un país, diría yo que bastante complicado para entrar, pero supuestamente es libre de visado para nosotros los cubanos. En mi caso, yo viajo por todos los países con residencia de los Estados Unidos y mi pasaporte cubano. Pero ¿qué pasa? Moldavia es un país que tú puedes entrar libre de visado con nuestro pasaporte, no es con la residencia americana. Entonces, al llegar al país, yo hice escala en Turquía y fui a entrar a Moldavia. En primera, nada más que me paré en inmigración, me vino el oficial de inmigración arriba y me dice esta frase que va a quedar marcada para mí. Se me para al lado y me dice, "What are you doing here?" Como diciéndome, ¿qué tú haces aquí en Moldavia? Y yo le digo que yo vengo de turismo, como mismo Spartan fue a Macedonia, que también se sintió un poquito incómodo porque pasó trabajo para entrar. Y el oficial de inmigración me dice que turismo en Moldavia, ¿por qué turismo en Moldavia? Y yo le explico que yo quería hacer turismo en Moldavia porque yo no tengo una visa para la Unión Europea, no podía entrar a Francia, Alemania, a Italia, si no yo no hubiese ido a Moldavia a hacer turismo. Y entonces me revisan todo, me revisan mi teléfono, me revisan mi WhatsApp, me revisan mi computadora, todos los documentos que ustedes no tienen ni idea, hasta tradució palabras también de mi teléfono. Y en fin, después de 3-4 horas con el oficial de inmigración, la decisión fue que me viraron para atrás. Me deportaron nuevamente hacia Bosnia y Herzegovina, el mismo país que yo había venido en viaje, había hecho escala en Turquía. La razón de la deportación que me explicó el oficial de inmigración fue que yo no tenía una razón específica para entrar a su país. Yo me lo tomé pero muy a mal y muy personal, y también creería yo que fue prácticamente la razón que era mi pasaporte. Nosotros los cubanos pasamos muchísimo trabajo para poder entrar a otros países, a pesar de que seamos americanos, de que seamos lo que sea. Si tenemos que viajar con la residencia y el pasaporte cubano, es totalmente devastador. El oficial de inmigración me tuvo 27 horas botado en Moldavia, me envió a Turquía y me tuvo 3 días prácticamente en Turquía botado, durmiendo en el piso, no te dan comida, no te dan nada. Para decirle, cuando te deportan, a ti te quitan tu pasaporte y los viajes que tú vayas a hacer es con la policía. Ya tú no ves más tu pasaporte hasta que usted no llegue al país que te deportaron. En el caso mío, me deportan a Bosnia y Herzegovina. Pero si ese país a mí no me hubiese aceptado, me podían deportar hacia Cuba. Que eso, Spartan, hubiese sido terrible. Un residente americano deportado a Cuba, yo creo que no se ha visto todavía. El oficial de inmigración tiene el derecho a enviarte a donde él quiera. En mi caso me podía enviar a los Estados Unidos o me podía enviar a Cuba, porque mi pasaporte es cubano, pero él me envía a Bosnia porque yo vengo de Bosnia, pero yo me lo tomo como que es más barato, ¿entiendes? El oficial de inmigración, cuando a ti bueno, para que entiendan, cuando te deportan de un país, el país paga el pasaje, tú no lo pagas, no pagas el pasaje para virar, ni ves más tu pasaporte. Y también tú no tienes el derecho a saber cuándo son tus vuelos. Si a ti solamente te dicen, Owen, usted se va a Bosnia deportado, pero no te dicen cuándo es el horario de tu vuelo, no. Yo llegué a Turquía y me dijeron con la policía, cuando llegué a Turquía me dijeron, te vas a Bosnia, siéntate ahí y cuando llegue la policía y te llama,
es que tú te vas. Ya tú no sabes más cuándo tú te vas. ¿Cuándo estuviste en Turquía? En Turquía estuve como 37 o 38 horas aproximadamente, casi 2 días, y solamente te daban una comida, porque en la zona de deportación, ahí están desgraciadamente todas las personas africanas y de países complicados como Somalia, Pakistán, Bangladesh, países que no los aceptan en ningún lugar, y la mayoría de las deportaciones son de los Estados Unidos, de personas que intentan entrar a los Estados Unidos y los regresan hacia sus países, y ahí se acumulan en Turquía y desgraciadamente hay que dormir en el piso. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque yo estuve también en un caso similar en Estambul, en el aeropuerto, botado 3 días prácticamente. En tu caso, en esa área en donde tú estás, ¿es un área especial? Si tú quieres comer más de lo que ellos te dan, tú tienes que pagar tu comida, ¿tienes para ducharte una ducha? No lo hay. En esta zona donde estábamos nosotros es frente a donde tú entras a hacer ya inmigración, que tú entras, que te revisan la cosa y la mochila, sí. Ahí al frente. En esa zona no hay nada de comida, la comida solamente está dentro. Ahí nada más lo que hay es esta maquinita de alimentos, y eso es solamente lo que había. Pero ¿qué pasa? Esa maquinita no estaba casi ni funcionando, y esas personas en Turquía ni te atendían. Yo tuve un caso también ahí, que tenía un ruso, que me hice amigo de él ahí cuando estábamos deportados, y el ruso no tenía dinero, no tenía nada, y ni siquiera lo atendían, y no entendían el ruso. Y entonces yo cojo mi tarjeta y la pasamos en la maquinita para poder comprarle un refresco y unas galletitas, y el ruso logramos sacar esas galletitas y el refresco de la máquina, pero cuando yo fui a comprar algo para mí, ya la máquina no funcionaba. Ayudé a esa persona, pero después yo no pude comerlo. ¿Te la viste negra ahí? Sí, bastante difícil, bastante difícil. ¿Dónde te viste? ¿Te viste en Cuba o te viste en Estados Unidos? Bueno, la verdad yo no sé ni dónde yo me vi, porque cuando ellos me dicen que para Bosnia y Herzegovina, yo también tenía en la cabeza de que Bosnia, no sé, me podía decir que no y me podía mandar a Macedonia y podía seguir de peloteo, porque no solamente Bosnia te iba a decir, ¿por qué Moldavia te deporta a Bosnia? Y entonces Bosnia tiene que pagar un pasaje a Cuba, que es carísimo. Como te decía, el que te deporta paga. Entonces yo decía, si Moldavia no me acepta, me van a mandar a Macedonia, que es más cerquita, hasta que un país me acepte. Y entonces ya yo no sabía ni a dónde me iban a enviar. Si te mandan para Macedonia, es el mismo proceso en el aeropuerto botado ahí, o sea, no es que vas a entrar a Macedonia sin nada, ¿no? No, es parado en el aeropuerto de Bosnia hasta que me toque el vuelo a Macedonia. Es lo mismo, prácticamente te dejan en la zona internacional, y en la zona internacional debes esperar tu vuelo que te mandó el gobierno de ese país que te está deportando. Ahora, Owen, ¿cómo se evita la deportación cuando uno llega a un país? Porque esto le puede pasar a cualquiera, o sea, sí. Esto que te pasó a ti, que casi me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Bueno, en mi caso particular, y de lo que yo he aprendido con esta experiencia, y de lo que me dijo el oficial de inmigración, prácticamente en mi caso estuvo bastante difícil, porque yo creería que fue porque el oficial no le caí bien, o no le cayó bien mi pasaporte. En este caso, él me decía que yo no tenía una planificación de viaje en su país. ¿Qué creería yo? Para el próximo país que vamos a ir con un pasaporte cubano, vamos a intentar, además de tener un boleto de avión de regreso y una reservación de hotel, que es lo práctico que nos están pidiendo en todos los países, y también nos piden un poco de dinero. Siempre nos dicen, no, $2,000 o $1,000. Vamos también a reservar en una aplicación que se llama TripAdvisor, vamos a reservar tour de excursiones. Eso es prácticamente comprar un guía, y de esa forma le vamos a decir al oficial de inmigración que tenemos dinero para entrar a su país, que tenemos una reserva de hotel y que tenemos un vuelo de regreso, y además tenemos contratado 3 excursiones en su país, y esta es la planificación de viaje que vamos a tener en su país para ver si logramos convencerlo de que nos deje entrar a su país. Yo creo que esto es una cosa que es de suerte y verdad, tiene más que ver con el agente de inmigración que uno se encuentra enfrente. Correcto. Porque uno va con dinero, va con la maleta preparada, que cuando te la revisan se dan cuenta que uno viene a hacer turismo, que uno no se va a quedar, va con dinero, va con una planificación, pero así todo depende de la gente que te encuentres delante. Yo te quiero hacer una pregunta, Owen. ¿Qué fue lo que te revisaron cuando te pusieron en el famoso cuartico de interrogatorio, por así llamarlo? Bueno, para revisarme yo solamente viajo con una maleta de ruedas y una mochila, y entonces comenzamos con la mochila para revisarme. Ellos comienzan a revisarme y yo empiezo a sacarle papeles y le saco también la computadora.
Pero ¿qué pasa? En la computadora yo tenía los datos de mi negocio en los Estados Unidos y ya el oficial de inmigración decía que yo iba a cruzar inmigrantes en su país, que yo estaba yendo a su país a negocio. Y cuando me abre mi computadora yo tenía los datos de mi negocio y ahí decía clientes y decía números y muchos números, y el oficial de inmigración me decía que esos números que salían en la computadora de mi negocio eran clientes que yo tenía en Moldavia, que yo los iba a cruzar y que yo les había, un traficante, y que yo les había cobrado a esos oficiales, que yo le había cobrado el dinero a esos clientes y yo venía como a cruzarlo. Yo iba a su país a cruzar inmigrantes y a hacer dinero, a Moldavia. Ni siquiera estamos hablando de Panamá, Nicaragua, países conocidos por nosotros los cubanos. Moldavia. Ante todo este interrogante, ¿por qué no entraste con tu pasaporte americano? Bueno, Spartan, te explico. Yo llevo en los Estados Unidos 7 años y no tengo pasaporte americano. Lo que tengo es el pasaporte cubano y la tarjeta de residencia de los Estados Unidos. Y como Moldavia es libre de visado para los cubanos, ni siquiera la residencia americana te vale en ese país. No tienes ni siquiera que enseñarla porque tú podrías ir a Moldavia también, ¿entiendes? A ti te van a dejar entrar porque tú eres cubano. Entonces, yo diría que si yo hubiese entrado a Moldavia con un pasaporte americano, a mí no me miran aparte. Yo voy con mi pasaporte americano, mi pasaporte español y Owen entra a Moldavia sin problema de ningún tipo. Lo difícil es entrar a Moldavia con el pasaporte cubano. Ahora, una pregunta aquí para establecer una comparativa, ¿no? Porque a nosotros, ya saben que en el canal a nosotros nos encantan los números. Owen, ¿cuánto tú pagaste por ese pasaporte cubano en Estados Unidos? $420 vale en estos momentos. ¿Cada prórroga cuánto vale? $210. Cada prórroga. Cada prórroga. Y son dos. Dos prórrogas. Prácticamente el pasaporte Spartan anda cerca de los $1,000 ya. ¿Cuánto vale tu pasaporte americano? El pasaporte ¿Cuándo lo puedes sacar? Bueno, el pasaporte americano no tengo el dato exacto de cuánto vale, pero creo que anda entre $150 y $200 y es por 10 años. Bueno, No es por 4 como el de nosotros. ya saben que acá a nosotros nos encantan los números, como les decía, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo creo que es una experiencia más de otro cubano que ha conocido el valor que tiene el pasaporte cubano. Yo hace una semana atrás hablaba con un amigo y le decía que nosotros los cubanos estamos como en una especie de círculo vicioso. Queremos viajar, algunos podemos, otros no, es la triste realidad. Pero entonces, como cuando salimos, la gran mayoría se quiere quedar, nos van cerrando esas puertas. Entonces vamos entrando en un círculo vicioso donde cuando salimos, como sabemos que no vamos a poderlo hacer siempre, muchos se quieren quedar y nos cierran más y nos queremos quedar más y más nos cierran y más nos quieren. Entonces es un círculo vicioso, lamentablemente. Es esto lo que está pasando. Ya saben que han encontrado a muchos cubanos intentando cruzar fronteras por Macedonia, por Serbia. Ahora mismo para ir a esos países en los Balcanes necesitamos una carta de invitación y un ciudadano de ese país esperándonos del lado allá. Yo creo que en el caso de Owen esto también quizás pudo haberlo ayudado un poco, pero bueno, yo quise traerlo al canal porque Owen es un caso atípico. Owen es youtuber de viajes, o sea, no es Spartan que va a ir a un país a filmar un video, no, Owen se dedica a esto. Sí, yo viajo el mundo, todos los países que podamos viajar. Vamos a tratar de obtener el pasaporte americano para que no nos pasen más este tipo de cosas, Spartan, porque créeme que viajar con el pasaporte cubano es bien difícil, ya tú lo sabes. Y lo nuestro es viajar el mundo, conocer todos los países que podamos conocer, y en este caso, en el momento de la grabación de Spartan ya tenemos en el canal aproximadamente 10 países que hemos conocido y estamos cambiando el canal de poniendo las comidas típicas de cada país, los mejores lugares que podemos visitar en los mismos y lo mejor que podamos encontrar en cada país que logremos entrar. Bueno, familia, entonces un placer haber compartido con ustedes un video más. A modo de spoiler, quiero decirles que hoy acá estamos grabando un video para el canal de Owen, un video que les voy a compartir en la pestaña de comunidad, en las historias y en mis demás redes sociales. Nada, familia, un abrazo y nos vemos la semana próxima.